bueno, tenemos nuestra sección de biología que nos encanta y el día de hoy les vamos a hablar de unos pececillos, de muchas cosas importantes, pero para eso trajimos a un experto y está con nosotros el doctor Omar Domínguez. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, cuéntame qué laboratorio es el que tú estás manejando, en dónde estás y de qué se trata. Bueno, el laboratorio es el laboratorio estoy en el laboratorio de biología acuática y el área es de biología evolutiva y conservación. Y básicamente lo que tratamos de entender es un poco cómo evolucionan los peces a lo largo de un territorio y tratar de conservar esa biodiversidad a largo plazo, ¿no? Ok, hemos visto y sabemos que aquí en Michoacán hay algunos lagos, hay algunas especies. Cuéntanos un poquito de cómo se ha ido dando, pues a lo mejor, esta evolución, o es verdad que ya se están extinguiendo algunas especies por la cuestión de la contaminación y todo lo que hemos estado viviendo. Sí, básicamente los lagos de Michoacán, digamos, Michoacán es el lugar donde hay mayor cantidad de lagos en México, de lagos naturales, y hay lagos muy antiguos como el lago de Cuitzeo, que más o menos es un lago que se generó hace 8 millones de años, y ahí han sucedido procesos muy curiosos de evolución, ¿no? Organismos que se quedan aislados y que finalmente terminan generando nuevas especies que son únicas de ciertos territorios, y eso hace que Michoacán sea uno de los lugares con mayor endemismo, es decir, especies que no viven en ninguna otra parte del mundo y que solo viven en estas zonas, ¿no? Y bueno, y parte de la problemática es precisamente pues toda la contaminación, ¿no? Aunque lo vemos muy lejano el lago de Cuitzeo, pues todo lo que generamos en la ciudad de Morelia termina en el lago de Cuitzeo, y eso genera que muchas especies estén en grave peligro de extinción, e inclusive algunas ya extintas en la naturaleza, ¿no? O extintas ya para siempre, ¿no? Es muy grave esto que nos comentas, Omar, pero antes de pasar a esta parte de prevención y cómo podemos ayudar a que esto se evite, cuéntanos un poquito de qué especies han sido las que más han llamado tu atención o que ustedes han descubierto ahí en el laboratorio, aquí en Michoacán, que les ha llamado mucho la atención. Bueno, dentro de las especies que hemos estudiado más es un grupo que se llama Godeiros, que es una familia completa que es endémica de México, es decir, que no vive en otra parte más que en México, y muchas de ellas son únicas de ciertas partes. Hemos descrito nuevas especies para la ciencia en el lago de Zacapu, por ejemplo, en la zona de Marabatío. Entonces son especies que son únicas y que actualmente están en grave riesgo de extinción. Y bueno, también hemos trabajado peces marinos, peces en el Pacífico tropical oriental, es decir, el Pacífico desde Baja California hasta Ecuador, incluyendo algunas islas como Galápagos, Revillagigedo, unas islas oceánicas lejanas al continente, y ahí también hemos descrito nuevas especies. Entonces, digamos que básicamente iniciamos trabajando con peces de agua dulce, y bueno, y ahora el laboratorio se está moviendo también a trabajar con peces marinos, ¿no? Ok, aquí estamos viendo un video de alguna de esas expediciones que han hecho. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, qué es lo que has visto, porque supongo que llevan a los chicos que están estudiando con ustedes, y para las personas o chicos que están pensando en estudiar esto, ¿qué les recomendarías o qué es lo que les van a mostrar aquí en campo? Bueno, aquí básicamente, digamos, el video lo que está mostrando es una colecta que se realizó en las Islas Galápagos, y básicamente, digamos, la complejidad de colectar en un área natural protegida tan icónica para el mundo es que los métodos de colecta eran muy restringidos, ¿no? Entonces ahí estamos un poco luchando por colectar unos peces con un método nuevo que ellos nos propusieron, precisamente para generar menor impacto, ¿no? Si finalmente la idea es conservar las especies, pues la idea es generar nuevas metodologías que impacten menos la naturaleza, ¿no? ¿Alguna experiencia de las que hayas tenido en estos videos que nos vas a mostrar que haya sido que tú digas, esta experiencia es increíble y por esto quiero seguir haciéndolo? Bueno, básicamente lo que yo hago, me encanta, ¿no? Es mi hobby y vivo de eso, me divierte muchísimo, me gusta y además me apasiona. Entonces realmente momentos bonitos e interesantes hay muchos, ¿no? Por ejemplo, esas son colectas en las Islas Revillagigedo. Y lo más impresionante de las islas oceánicas es la cantidad de tiburones que hay, ¿no? Es decir, la cantidad de organismos que no son como muy común de ver en el continente. Y aunque, bueno, mucha gente les espanta los tiburones, realmente los tiburones no atacan al ser humano, ¿no? Al contrario, se asustan de los buzos, ¿no? Entonces, pues ver todo este tipo de organismos, de tiburones, rayas, organismos que ya en el continente los hemos prácticamente exterminado, pues son momentos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ese es un huachinango y bueno, el tamaño de ese pez es un tamaño que nunca se va a ver ya en el continente por la sobrepesca que existe, ¿no? Ok, qué triste esto
que comentas, y así como dices de los tiburones, hay muchas creencias que tenemos todos por las películas, por la falta de información, que los tiburones son agresivos, que ciertos peces también como que los ves y los quieres agarrar. ¿Qué recomendaciones nos das ahora que ya sabes que inician las vacaciones y que muchos se van a la playita? ¿Qué les podrías decir para evitar este tipo de, a lo mejor, si se encuentran un tiburón o si, pues para que no contaminen las playas? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Bueno, básicamente cualquier organismo normalmente no ataca por atacar, ¿no? Es decir, en la naturaleza, los organismos cuando tratan de cazar o cuando van a cazar es porque van a ganar energía, ¿no? Si no, si pierden energía, pues es como negativo para ellos, ¿no? Es decir, no van a atacar algo que no se pueden consumir. Normalmente los tiburones, los seres humanos no somos alimento para los tiburones, ¿no? Entonces, realmente la mayoría de los tiburones lo que hacen es asustarse cuando ven al buzo, las burbujas los espantan y realmente son inofensivos la mayoría de ellos, ¿no? Entonces yo siempre pongo una analogía, si nosotros contamos la cantidad de tiburones que nosotros matamos y nos comemos en relación a la cantidad de ataques de tiburón, pues es enorme la diferencia, ¿no? Normalmente los tiburones cuando hay algún ataque, el problema es que confunden a las personas con otro tipo de organismos, ¿no? Y bueno, básicamente lo ideal es no tocar nada, ¿no? Es decir, finalmente los animales están en su medio natural y si nosotros los molestamos, pues ellos van a reaccionar, ¿no? Reaccionar ya sea huyendo de las personas o defendiéndose, atacando a la persona que lo esté molestando, ¿no? Es como cualquier ser vivo, ¿no? Entonces, una recomendación, si ustedes van a bucear, si van a estar en el mar y ven algún organismo, ya sea tiburón, un pez, no tocar, observar y ser respetuosos, ¿no? Porque muchas veces la curiosidad dicen que mató al gato, y sí es cierto, porque nos acercamos demasiado y creemos que ellos van a ser como en las películas de Nemo y que todo va a estar bien, pero no va a ser así. Así que, por favor, cuiden mucho estas especies y háblanos un poquito más de las especies que ustedes están estudiando o qué están haciendo en el laboratorio para contribuir a que estas especies pues no se extingan. Pues las investigaciones que hacemos básicamente es tratar de entender cómo la diversidad de organismos, de peces principalmente, se distribuyen a través del territorio, ya sea del océano o ya sea del continente o de las aguas continentales, para entender un poco la diversidad, cómo se ha ido ensamblando y esa diversidad, cómo está en la actualidad y cómo poder conservarla, ¿no? Entonces, básicamente lo que estudiamos es las diferencias que hay entre las especies y entre las poblaciones de diferentes lugares y con eso damos digamos un score, un valor de conservación a esos organismos para decir, bueno, las prioridades de conservación están en la laguna de Zacapu porque hay muchos endemismos, porque las poblaciones que están ahí son muy diferentes al resto de las poblaciones y por lo tanto hay que conservarlos. Otra de las cuestiones que hacemos, por ejemplo, es entender cómo la diversidad de los peces marinos se distribuye también en un espacio muy grande, desde Baja California hasta Ecuador. Nosotros vemos el mar y creemos que es una continuidad de agua, que no hay barreras, ¿no? Aparentes, es decir, que los animales se pueden mover libremente de un lado a otro y hay muchos procesos oceanográficos que limitan ese movimiento, ¿no? Por ejemplo, las surgencias, todos los giros oceánicos, las temperaturas del agua, los vientos, que hacen que haya enfriamiento del agua o agua fría que viene del fondo y sube hacia la superficie. Muchos procesos que evitan que ciertos organismos se distribuyan de manera homogénea y eso hace que se aíslen y ese aislamiento lleva a que en muchos años pues evolucionen en especies diferentes o en poblaciones muy diferentes. Ok, vamos a seguir hablando de estas especies, hablando un poquito más de especies marinas. No le cambien, volvemos. I'd like to change my point of view. Yesterday you told me about the blue sky and all that I could see. Y nosotros seguimos aquí con toda la actitud y con mucha información para ustedes. Estamos hablando de peces, lagos y todas las especies acuáticas con nuestro experto Omar. ¿Cómo estás, Omar? Otra vez te saludo, pero te quiero preguntar, ¿qué pasa con las especies de peces que introducimos? Que de repente lo que comentábamos en el corte es, tú llegas a un lugar y dices, ¡ay, qué bonito animalito! Lo voy a soltar aquí, este pececito lo voy a soltar aquí porque ya no lo puedo tener en casa. ¿Cómo puede llegar a afectar pues, los lugares en donde los dejamos, no? Claro, sí, bueno, la introducción de peces es bastante negativa. Se introducen las especies. Pueden ser por accidente, pueden ser para acuacultura, para que la gente las utilice, puede ser también por acuaristas que les gusta el animalito y lo liberan. Y realmente la introducción de especies es la segunda causa de extinción de especies en el mundo, ¿no?
Entonces, pues es muy negativo, muchas especies son carnívoras, compiten, se pelean, se comen los huevecillos, se comen a los mismos organismos, etcétera. Entonces, hay afectaciones muy graves a la hora de que decidimos liberar una especie. En teoría está prohibido liberar especies, hay todo un proceso para poder hacer una liberación de cualquier especie nueva a la naturaleza, pero bueno, eso sucede y sucede rutinariamente, lo cual pues es una tristeza porque realmente tiene una afectación muy negativa en los ecosistemas, ¿no? Y lo peor es que uno cree que está haciendo un bien, dice, ah, lo estoy dejando libre, pero estás afectando a otras especies. Hay que hacernos conscientes de que cada cosa que nosotros hacemos afecta, ¿no? De repente nos englobamos mucho en nuestra vida cotidiana y decimos, ay, no pasa nada, lo que yo hago no ingiere en la naturaleza, y estamos viendo muchísimas cosas, lagos que se han secado, como el lago de Cuitzeo también. Háblanos un poquito de esto, ¿qué especies se han perdido de las que tú tengas conocimiento? Bueno, en la cuenca del lago de Cuitzeo había una especie de charal endémica que vivía en la zona del río de Morelia y pues está extinta, ¿no? Ya no existe, ya no se ha encontrado, es una especie que desapareció y muchas otras poblaciones, a lo mejor no la especie como tal, pero muchas otras poblaciones han desaparecido o han disminuido de manera importante sus poblaciones, ¿no? Muchas de las especies que todavía sobreviven en el lago de Cuitzeo no sobreviven en el lago como tal, ¿no? Sobreviven en los manantiales, por ejemplo, en el manantial La Mincita, que es una zona como refugio para muchas especies que actualmente ya están extintas en la zona del lago, o manantiales como los de Sinapecuaro, etcétera, ¿no? Entonces, la cuenca como tal tenía muchas especies muy importantes, muchas endémicas, y muchas de ellas extintas ya, poblaciones desaparecidas, ¿no? Y una de ellas extintas ya para siempre de la naturaleza, ¿no? Se dicen muchas cosas sobre el lago de Cuitzeo, pero de acuerdo a la ciencia, a lo que tú has estudiado, ¿qué es lo que ha generado que este lago se seque más? O sea, hay muchos factores, sabemos que son infinitos, contaminación, personas y demás, pero tú, ¿qué nos puedes decir qué es lo que ha afectado más a este lago? Sí, básicamente el lago de Cuitzeo es un lago viejo, es el más antiguo de México, es un lago que ya está en decadencia, es decir, que naturalmente ya estaba en proceso de desaparecer. Lógicamente ese proceso estamos hablando de miles o millones de años, ¿no? Sin embargo, sobre todo la tala tan desmedida que hay en la cuenca, en la zona tanto de la parte de arriba de Morelia como en la parte baja de la cuenca, ha generado que haya un mayor aporte de tierra, ¿no? De terrígenos, que se deslava a la hora que llueve, esa tierra se va hacia los ríos lo llevan a Cuitzeo y Cuitzeo va perdiendo profundidad. A la hora de que pierde profundidad, pues la temperatura del agua se eleva más, se evapora más y por lo tanto el balance hídrico, es decir, la cantidad que le llega al lago y la cantidad que sale por evaporación es negativo y por lo tanto el lago se va secando. Además, bueno, el río Grande de Morelia lleva toda la contaminación de Morelia y toda la contaminación de las zonas agrícolas alrededor del río Grande de Morelia hacia el lago, ¿no? Entonces eso genera un proceso que se llama eutroficación, quiere decir que hay una gran sobrepoblación, una gran producción de microalgas que genera también pues afectaciones en la vida acuática. El lirio acuático también es un problema porque el lirio acuático que cubre grandes, que es una especie introducida de Brasil o de Sudamérica, genera también un balance hídrico negativo porque las plantas acuáticas generan muchas cosas que se llama evapotranspiración, es decir, toman agua del cuerpo de agua y la liberan hacia la atmósfera, por lo tanto aceleran todavía más el proceso de desecación del lago, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente el lago de Cuitzeo se seca y se llena cada año y el balance hídrico es negativo básicamente por eso, ¿no? Ahí estamos viendo una imagen muy triste porque recordemos que este lago daba alimento a muchos pescadores que se dedicaban a esto y que lamentablemente ya no lo van a poder hacer. Pero por favor, Omar, dinos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo ponemos nuestro granito de arena para evitar un poco más de la contaminación en los lagos, en los mares, y algunos tips para que en casita los podamos poner en práctica, que a lo mejor pensamos que no van a hacer un gran impacto, pero que sí generan impacto ya cuando es en masa? Pues básicamente lo más importante es no desperdiciar el agua, ¿no? Es decir, bañarnos, cerrar la llave del agua cuando nos estemos bañando, no sé, poner baños que usen menor cantidad de agua, decir, no desperdiciar el agua, tratar de utilizar detergentes biodegradables. Desafortunadamente, pues eso genera un costo, ¿no? Para las familias, porque los detergentes biodegradables son más caros que los detergentes normales, etcétera, ¿no? Pero si podemos hacer el esfuerzo, pues básicamente no contaminar el agua, no gastar de más agua, es decir, ahorrar agua
y básicamente pues no contaminar, no tirar plásticos o no plásticos, sino en general basura, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, evitar la contaminación en nuestra casa, tratando de desperdiciar menos, de reciclar, de no tirar basura, etcétera. Y básicamente, pues, lo más importante es cuidar el agua, ¿no? No deforestar a los alrededores, etcétera. No hay muchísimas cosas, desde cuando vamos al campo, fijarnos dónde estamos caminando y no pisar un pinito que va creciendo, eso ya es algo que le beneficia, ¿no? Y que lo vemos muy lejano, ¿no? Bueno, pues yo piso un pinito y no pasa nada, ¿no? Pero si todos ponemos nuestro granito de arena, seguramente vamos a poder cuidar de mejor manera. Perfecto, Omar. Pues muchas gracias por toda esta información. Hay que tomarlo en cuenta, hay que hacer lo que nos corresponde. Te agradezco mucho el haber estado con nosotros el día de hoy y traernos esta información de lagos y peces. Y vamos a estar esperando más pronto información de este tipo porque nos encanta. Nosotros tenemos que irnos a musiquita, pero te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes y un placer. Gracias.